Shalom. En este espacio, todo lo que quieres saber sobre el judaísmo en un solo pie, me voy a referir a una pregunta que nos formula Susana de Cali, Colombia, y la pregunta es: ¿quién fue Abraham Yoshua Heschel? Justamente este año se cumplen los 50 años de su fallecimiento. Abraham Yoshua Heschel fue uno de los más grandes pensadores y líderes judíos del siglo XX. Va a nacer en Varsovia en 1907, de una familia de la aristocracia hasídica, es decir, toda una corriente mística judía muy importante. Todos sus bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres son rabinos hasídicos. Él nace en ese mundo de una profunda espiritualidad, pero ahí viene algo que le pasó a otros jóvenes que nacieron en estas familias, que querían no seguir un camino lineal, sino también conocer el mundo de la cultura fuera del mundo judío. Y Heschel quiere estudiar en la universidad, que no era el camino normal para esta gente, y para eso se va a preparar en Vilna, en Lituania, un centro importante de la vida judía. Después va a ir a estudiar su doctorado y su carrera universitaria en Berlín, que en los años 20 y 30 va a ser unos grandes centros intelectuales, culturales, científicos del mundo, en una época muy compleja, la República de Weimar, que surge de la Primera Guerra Mundial. Heschel ahí va a estudiar, va a hacer un doctorado sobre la conciencia profética, que después va a reeditar en Estados Unidos en los años 60, llamado Los Profetas, una obra fascinante. Y Heschel va a empezar su carrera académica y educativa en Alemania, pero viene el nazismo y lo es expulsado como extranjero polaco en el año 38, y logró, gracias al reconocimiento que empieza a tener su obra, que le den una visa para ir a Estados Unidos, que le salvó la vida. En cambio, 3 de sus hermanas y su madre van a perecer en la Shoah, y él logra salir en el año 39, pocas semanas antes del comienzo de la guerra, y llega a Inglaterra, y después de ahí ya a Estados Unidos en 1940, y ahí empieza una brillante carrera, tanto académica, pero también como un crítico social y como un activista religioso. Heschel va a escribir su obra importante en los años 50, el Shabbat y el hombre moderno, El hombre no está solo, Dios en busca del hombre, las preguntas hacia Dios, entre otras obras, La tierra es del Señor. Heschel, además de ser profesor del Jewish Theological Seminary de Nueva York, va a ser reconocido como una gran figura dentro del panorama religioso espiritual de los Estados Unidos. Va a tener un gran impacto en el mundo cristiano, va a ser muy activo en el diálogo interconfesional, va a ser el principal asesor judío durante el Concilio Vaticano II, que va a editar el famoso documento Nostra Aetate, que va a cambiar la política, va a empezar un cambio en la política de la Iglesia frente a los judíos y el judaísmo. Heschel también va a ser un activista social, va a ser un gran amigo de Martin Luther King, va a marchar con él en la famosa marcha por los derechos cívicos de los afroamericanos en Alabama, en Selma, en Alabama. Va a decir en ese momento que cuando marché con Martin Luther King en Selma, sentí que mis piernas estaban rezando. Heschel va a ser en la guerra de Vietnam, en esos años, junto con algunos sacerdotes y líderes protestantes, en nombre no de una ideología política, sino en nombre de la dignidad humana. Algo que hasta el líder, el ideólogo de la guerra de Vietnam, Robert McNamara, que fue secretario de Defensa con Kennedy, después con Johnson, reconoció muchos años después que fue un grave error la guerra. Después de millones de muertos entre vietnamitas y norteamericanos, reconoce que fue una guerra sin sentido, cuando ya antes Heschel y otros están planteando. Heschel es sin duda un pensador fundamental, una referencia por su conciencia espiritual, por su profunda y auténtica fe, por su crítica a todas las religiones institucionalizadas y los riesgos de que la religión se convierta en un fin en sí mismo y se olvide que está al servicio de Dios y de los demás seres humanos. Por eso, en este año que conmemoramos el 50 aniversario de su fallecimiento, la obra de Heschel nos sigue invitando a la reflexión y al estudio.
Si quieres profundizar más sobre este y otros temas de la cultura judía, te invitamos a que nos envíes tus preguntas y que conozcas nuestra oferta académica y de educación continua en nuestra página web de la Universidad Hebraica de México.